Novena generación, teracristalización y nueva región. Descubre Pokémon Reminiscencia en español ya completo. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juegazo que salió hace poco y tenemos ya disponible una de las últimas sorpresas del año que viene para ofrecer una experiencia completa para los fans de Pokémon. Si te gustan los juegos estilo roguelike o juegos de mazmorreo como se suele decir, con muchos combates y dificultad muy equilibrada, seguramente este te encante. Y si te gustaron juegos como Realidad System o Relatos de una Fión, que también los traje al canal, que sepas que es de la misma creadora, por lo que notarás gran calidad tanto en los gráficos como en la historia. Pokémon Reminiscencia es un fangame completo en español creado por Elena Vidaz. Contaremos con novena generación, postgame y diferentes modos de juego con mucha rejugabilidad. Una aventura muy novedosa que trae todo lo que esperábamos. Una buena historia, gráficos y muchos Pokémon por obtener, pero es que incluso podremos personalizar nuestra partida desde el inicio, aunque creo que luego no se puede cambiar, por lo que piénsatelo bien cuando inicias tu partida. Por cierto, si me notáis un poquito ronca, es que ha llegado el invierno y yo siempre estoy mala, es lo que hay, la vida. Y por cierto, ¡feliz Navidad, gente! ¡Feliz Navidad! Que todavía no lo había dicho en el vídeo, pero sí. Espero que lo paséis en grande con vuestras familias. Y bueno, sigamos. Antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Y yo creo que con este podemos llegar al menos a 400 likes. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter e incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Reminiscencia en español ya completo. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la novena generación, con formas Alola, Galar, Hisui y Paldea incluidas. Además, tendremos nuevas mecánicas como la teracristalización añadidas en la aventura, que junto a los Pokémon con combates en movimiento queda perfecto. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además del tipo Hada. Se han actualizado los movimientos y habilidades hasta la novena generación, además de nuevas mecánicas en el sistema competitivo del juego. Sobre los modos de juego podremos seleccionar, por ejemplo, la dificultad, si queremos sprites animados en combate o incluso seleccionar si queremos sonidos de texto. Además, se han incluido varios modos extra si ya nos hemos pasado la historia, como es el capítulo extra y el modo mazmorra, donde tendremos eventos y desafíos al puro estilo roguelike. Los gráficos son muy personalizados, ya que no llegan a ser los típicos sprites de Pokémon, sino más estilo RPG. Tendremos sprites de personajes que acompañarán muchos de los diálogos, además de Pokémon por el mapa que también tendrán sus propios sprites. Los mapeados también son muy personalizados, con un toque RPG llamativo. Vamos con la historia, donde tendremos muchas sorpresas. En una isla tranquila, Anthony y su amigo Walrein encuentran a Celebi, Fión y un extraño Lugia. Celebi puede conceder deseos y le pide a Anthony que le ayude en un viaje a cambio de cumplir uno de sus deseos. Juntos exploran islas nuevas, conocen Pokémon diferentes y descubren secretos ocultos. Se hacen amigos y aprenden mucho el uno del otro. Personas importantes en las islas y otros personajes hacen que el viaje sea más emocionante. Con cada desafío se vuelven más fuertes. Al final, cuando se enfrentan al desafío más grande, Anthony decide su deseo y Celebi revela su destino. Es un final emocionante para esta aventura en las islas Pokémon y que tienes que descubrir tú mismo. La duración son más de 15 horas de partida, solo con la historia principal, ya que tienes disponible la historia completa y el postgame,
además de los modos extra. Como dije desde el principio, podremos seleccionar qué queremos jugar, con modos disponibles como historia o mazmorreo. Al final la duración depende de ti, ya que el juego tiene mucho contenido por delante solo contando la historia principal y el postgame, que serían unas 15 horas de juego. Ahora toca conseguir tu corazón y como sé que muchos lo habéis jugado ya, o seguramente lo haréis ahora, pues me gustaría que comentarais qué es lo que os ha parecido este fangame de Pokémon, que yo creo que ha sido toda una sorpresa de fin de año. Y así, voy con mi opinión personal, aunque la verdad no tengo quejas con este fangame. Tenemos la historia completa en español, con postgame y modo mazmorras infinitas, con un montón de modos para rejugarlo las veces que quieras. Solo esto lo hace un juego de Pokémon, para mí, de 10 o de 9,99. En especial me encantaron los gráficos, aunque tampoco es ninguna sorpresa, ya que en anteriores trabajos Elena nos sorprendió también mucho en este aspecto. Cada sprite se nota muy trabajado, cada mapeado o Pokémon incluso. La verdad este es uno de los aspectos que más he disfrutado en la aventura, aunque no sean los típicos gráficos de Pokémon, que para mí no es malo, ya que le da mucha mayor inmersión y personalidad al viaje. Los combates también me parecieron muy llamativos, ya que se disfrutan y no parecen fáciles ni difíciles, sino tener un poco de estrategia. Puede que en modos más hardcore sí que sea muy complicado, pero yo lo noto bastante balanceado. Y sí, en vez de normal puede jugar en difícil, y para ti será mucho más complicado que para mí, así que depende de ti. La historia en sí me parece normalita, aunque como los dibujos y gráficos acompañan muy bien, pues no se me hizo nada pesada, al menos a mí en particular. Y sobre si lo recomiendo o no, pues obvio que sí que lo recomiendo. Creo que ya casi no queda nadie que no lo haya jugado, pero creo que es una buena opción si estabas esperando una nueva historia de Pokémon con 9ª generación y teracristalización. Lo mejor es que el autor confirma que se puede jugar en Android, aunque como siempre depende de vuestro dispositivo. Para mí ha sido un gran fangame, me ha encantado, los gráficos sobre todo me parecieron alucinantes y sí, la verdad que yo lo recomendaría. Si ya lo has jugado, 10 de 10. deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!